Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Justino, mártir. Justino era hijo de padres paganos, estudió filosofía y conocía a fondo las distintas doctrinas de su época hacia el año 130 después de Cristo. Se convirtió al cristianismo. Es considerado como el primer filósofo cristiano, ya que usó de toda su sabiduría y educación para defender a los cristianos, que en esa época eran perseguidos. Escribió 2 apologías y diálogos con Trifón. Murió mártir bajo el gobierno del emperador Marco Aurelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en que recordamos a nuestro mártir San Justino. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso,
que enseñaste al mártir San Justino la ciencia incomparable de Jesucristo por la locura de la cruz, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta de San Judas. Queridos hermanos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. A aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Si yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré mientras vivas y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes y escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, le diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, Él nos dirá: ¿por qué entonces no creyeron en Él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y Él le respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta este juego aquí muy interesante hoy en este Evangelio, cómo se nos presenta un Jesús que también actúa, pero para que nos demos cuenta de cómo nosotros somos en ser sinceros o no sinceros en nuestro relacionamiento y en nuestro diálogo. Porque, por una parte, ciertamente que Jesús está actuando de acuerdo a ese mandato de Dios Padre. Y lo que dice al inicio, después de haber expulsado a los vendedores del templo, se está refiriendo directamente a ese trabajo importante de dar a entender que todo lo que es los sacrificios, todo lo que es el Antiguo Testamento ha pasado de lado. ¿Verdad? O sea, es Jesús. El nuevo holocausto es Jesús, el nuevo sacrificio es Jesús, la víctima que se ofrece entonces para purificar a los pecados. Pero claro, aquí entonces enseguida es cambiar toda la ley, es cambiar toda una estructura mental, es cambiar la forma de relacionarnos con Dios. O nos quedamos simplemente con un aspecto ritual, ¿verdad?, del ofrecer holocaustos de toros, de ovejas, de palomas, o verdaderamente entendemos y damos este salto cualitativo y entendemos cuál es el mensaje de la salvación a través de Jesucristo, que se ofrece como víctima y se nos ofrece como el verdadero sacrificio para el Padre. Con su muerte y resurrección, y ahora que Él es víctima, una vez para siempre, nos dice, una vez por todas, entonces quiere decir que y es ahí donde va a entrar directamente su evangelio. Pero viene la segunda parte. No es fácil aceptar, queridos amigos, la propuesta del evangelio y la propuesta de esta víctima que se ofrece por nosotros, Jesús que se ha ofrecido con su muerte en la cruz. ¿Por qué? Y porque justamente nos va a llamar al cambio y nos va a llamar a dejar todos nuestros propios intereses. Es mucho más fácil, ¿verdad?, ofrecer, entre comillas, sacrificios externos que ofrecer a través de Jesucristo con su muerte y con su cruz lo que nos está pidiendo, es decir, vivir su evangelio, vivir la propuesta de Dios. Y entonces por eso lo primero que hacemos es cuestionar y decimos, ¿con qué? ¿Con qué autoridad? La orero cambiana. Esa es la pregunta clave. ¿Quién eres tú para decirnos que nosotros tenemos que cambiar? Que nosotros tenemos que ser diferentes, que tenemos que aceptar tu evangelio, es decir, tenemos que aceptarte a ti, que te has entregado por nosotros, que has muerto en la cruz por nuestra salvación, que significa generosidad total. ¿Con qué autoridad? Y le dicen directamente. Y viene la tercera parte, ¿verdad? Después de hacer estas preguntas, de haber cuestionado a Jesús, bueno, ya que me hace, si haya por anduta PM. Y aquí nos está quitando, por decir así, la máscara de nuestras mentiras. Porque enseguida, cuando le dice, díganme, el bautismo de Juan Bautista, ¿venía del cielo o de los hombres? Y viene la paradoja para ellos. Si le decimos que eso es del cielo, entonces Jesús enseguida le va a decir, bueno, porque les llama a un evangelio, también a una noticia de conversión, preparar el camino, preparar el terreno. Porque y sin embargo, entonces ellos hacen, dice, ese razonamiento. Si le decimos que es de Dios, así nos va a contestar. ¿Por qué no lo escuchan entonces a Dios a través de Juan el Bautista? Y si le decimos que es de los hombres, entonces a la cuenta ese es peligroso, porque todo el pueblo sabe muy bien que Juan el Bautista no está predicando ni diciendo cualquier virorey. Y todos ellos lo consideran y se dan cuenta de que él verdaderamente es un profeta. Así como también estaban viendo en realidad en las palabras y en la exigencia de Jesús.
Solamente, queridos hermanos, y con esto concluimos esta reflexión y la que va más profundamente a nuestro corazón y a nuestra vida, el asunto es que esto nos exige a nosotros. Es una exigencia profundísima, porque cuando ellos responden, nosotros no sabemos, quiere decir que ellos o nosotros, queridos hermanos, nos estamos haciendo el famoso ñembo. ¿Verdad? Y entonces nos estamos queriendo lavar las manos. Nos estamos nosotros simplemente alejando de una respuesta que sabemos muy bien, que sabemos que tendría que ser bueno. Es de Dios verdaderamente. Y lo que tú estás haciendo, Jesús, también es una propuesta que viene del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la palabra de Dios, con la presencia viva de Jesús en el mundo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los que sufren angustias y desesperación, para que recurran al Señor y encuentren la calma necesaria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los matrimonios, para que abran sus corazones al don de la fe y se comprometan a llevar una vida digna y santa, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia del perdón y la salvación en Cristo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que con tanta valentía defendió San Justino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal yara oveshara reipe ava angai para puwi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañal yara oveshara reipe ava angai para puwi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañal yara oveshara reipe ava angai para puwi ore mopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, por este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.